Dijimos el título, el que hiciere mi voluntad. El versículo de base es el 21 que dice en el nombre de Jesucristo así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Hermanos, una enseñanza muy acertada, pues es de parte de nuestro Dios. Una enseñanza que debe de llenar nuestro corazón de alegría, podemos decir así, de fortaleza y de seguridad. Porque esto es realmente lo que el Señor nuestro Dios enseña en esta santa y gloriosa palabra, porque son palabras del Divino Maestro, no son palabras de alguien, así un hombre o no, son palabras directamente de los labios de nuestro Señor Jesucristo y son muy claras. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Al hablar el Señor dice, el que hiciere mi voluntad. La razón es porque Él es el mismo Dios. Esta enseñanza, hermanos, debe de fortalecer nuestra fe y nuestra confianza, ya que pues yo creo que los que hemos creído en el Señor tenemos la seguridad de que vamos por el camino correcto, por el camino que va rumbo a la patria celestial. Y es muy importante porque están muy claras las palabras del Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Un razonamiento, hermanos, que el Señor habla y es para nosotros importante. ¿Qué quiere decir? Que pues muchas personas, muchos pues claman a Dios y dicen ser siervos de Dios y caminando rumbo al cielo según ellos, pero pues la palabra de Dios es tan clara. No todo, o sea, ¿cuánta gente invoca el nombre de Dios? Muchos, pero no todos hacen la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Yo estaba mirando en el diccionario y habla de voluntad, pero ahí no habla de la voluntad de Dios. Ahí habla de la palabra voluntad. Y es diferente la voluntad del hombre, porque dice que la voluntad es la facultad de decidir o hacer lo que el hombre pues quiere, porque es su voluntad. Pero aquí se trata no de la voluntad del ser humano, sino de la voluntad del Creador de todas las cosas, de Él. Y además de esto se trata de algo muy importante, hermanos: ir al cielo, ir a ese lugar tan precioso, ¿se imagina? Porque el cielo, la palabra de Dios lo define como el lugar de bienaventuranza, a donde pasarán las almas de los justos hechos ya perfectos, para vivir eternamente con Dios y gozar de los divinos goces que emanan de Dios nuestro Señor. Eso es. Por eso el Señor recalca o afirma claramente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, entrará al cielo, no, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La palabra hacer es actuar, hermanos, porque eso es
actuar. Y hacer la voluntad de Dios es obedecer a Dios, hacer lo que Dios manda, porque la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y si la voluntad de Dios es nuestra santificación, tenemos que entender una cosa. Dice la palabra de Dios: sed pues vosotros santos, porque yo soy santo. Esto es, entonces, sí se entiende, hermanos, que para hacer la voluntad de Dios se necesita primeramente entender a Dios. Eso es lo primero, entender a Dios, saber quién es Dios, porque pues, muchos se equivocan, muchos inclusive hablan de Jesucristo como un hombre sabio, como un hombre capaz, pero no, algunos no creen que Él es Dios, porque la Biblia dice que en Él estaba la vida. San Pablo dice que en Él estaba toda la plenitud de Dios corporalmente hablando. Y si en Él estaba toda la plenitud de Dios, entonces es bienaventurado el que ha creído en Él, pero más bienaventurado es el que hace la voluntad de Él. Amén. Y hacer la voluntad de Dios nos trae satisfacción. Cuando la persona, cuando el ser humano, cuando el cristiano hace la voluntad de Dios de acuerdo a su palabra, oiga, pues es bienaventurado, siente la dicha porque ahí está Dios con él, lo va guiando, lo va protegiendo, lo va cuidando. Tenemos en la palabra de Dios testimonios de hombres que hicieron la voluntad de Dios, y también tenemos quien pues no la hizo. Ahora, pues hay que ver las dos cosas, lo positivo y lo negativo, ¿no? Porque se necesitan para poder estar enterados o comprender bien la palabra. San Pablo explica y dice: porque yo sé a quién he creído. Y eso, al saber a quién ha creído, oiga, pues trae, dije, seguridad, trae fortaleza. Fíjese cómo la palabra de Dios muestra de quién hizo la voluntad de Dios sin renegar. Porque hacer la voluntad de Dios es no nomás, es decir, como decía nuestro hermano, no nomás ya me bauticé, ya hice la voluntad de Dios. Bueno, ese es, como dijo el hermano, es el primer paso de la obediencia. Hacer la voluntad de Dios es cumplir con todo lo que nuestro Dios manda de cada uno de nosotros. Dije, en la Biblia tenemos testimonios y eso nos van a ayudar a comprender cómo es hacer la voluntad de Dios. Tenemos el testimonio de un hombre que Dios nuestro Señor fue con él y que sin titubear pues obedeció a la voz de Dios. ¿A quién me refiero? Abraham. Abraham, Dios le apareció y dice la palabra de Dios así. Capítulo 22 del primer libro de la Biblia dice de esta manera: y aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo y tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécele allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Fíjense bien, hermanos, cómo es, dije, obedecer a Dios. A Abraham le fue dicho primeramente: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y bendecirte
y te bendeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué hizo Abraham? Pregunto, ¿obedeció Abraham a Dios? Le dijo, vete de tu tierra, y no sabía dónde iba. Y Abraham salió sin saber a dónde iba, solamente confiando en el Dios del cielo. Obedeció la voz de Dios y se fue Abraham. Y sale de su tierra y de su parentela y fue peregrino Abraham en tierra extraña. Él solamente dice que donde llegaba hacía la tienda, la extendía y estaba con su familia. Allí hacía un altar a Jehová y ahí bendecía al Dios del cielo. Pero luego Dios le ofrece un hijo, o le da un hijo, siendo ya Abraham avanzado de edad, también su esposa Sara, avanzados de edad, y le da un hijo. Pero luego le dice, fíjese lo que Dios le dice, Abraham, y le dice, heme aquí, vete a uno de los montes que yo te diré, el monte Moria, y ofréceme allí a tu hijo Isaac, a tu único, y ofrécelo en holocausto. Pregunto, hermanos, ¿será fácil esta petición, podemos decir así? No. Sin embargo, Abraham, decidido, toma a su hijo, toma lo necesario, toma a los criados y los asnos y se van al monte que Jehová le dijo. Llegando a cierta distancia, le dice a los criados, esperaos aquí, mi hijo y yo iremos y volveremos. Va al monte que Dios le había dicho, llega al lugar y empieza a componer el altar, y pone leña, y pone fuego, y pone a su hijo sobre el altar, sobre la leña. Y cuando estaba ya para degollar a su hijo, oyó la voz de Jehová que le dijo, Abraham, Abraham, heme aquí, no le hagas nada al muchacho, porque ya he conocido que temes a Dios. Fíjense cómo Dios da testimonio. Ya he conocido que temes a Dios. Por tanto, bendiciendo te bendeciré y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla de la mar. Eso es, hermanos, lo que es amar a Dios. Es obedecer a Dios. Por eso el Señor dijo, no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos. Solo el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Abraham obedeció y fue amigo de Dios y Dios lo bendijo siempre. Y Abraham Dios testimonio de él que era obediente. Aún dice que mandaría a sus hijos y a su familia después de él que guardaran los mandamientos de Dios. Esos testimonios, o este testimonio, hermanos, debe servirnos. ¿Para qué? Para amar a Dios con todas nuestras fuerzas. ¿Por qué? Queremos ir al cielo. Queremos entrar a la patria celestial. Yo creo que sí, que todos tenemos ese anhelo, ese deseo de ir al cielo. Pero no es muy fácil, no es muy sencillo, porque se necesita primeramente, hermanos, acordarse que tenemos que amar a Dios con todas las fuerzas de nuestro corazón. Y no solamente esto, sino ser obedientes. No sabemos qué cosa nos vaya a pedir nuestro Dios, pero tenemos que estar preparados, porque sea lo que Dios quiera de nuestra vida, tenemos que decirle, he aquí mi Dios, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Dije, tenemos testimonio de lo contrario. La palabra de Dios habla de un hombre que Dios lo apartó para que fuera rey sobre Israel, a saber, Saúl, primer rey de Israel. Pero Dios nuestro Señor quería que hiciera una misión. Y luego dice que le apareció, y dice, capítulo 15 del primer libro de Samuel. Y Samuel dijo a Saúl,
Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Oye pues la voz de las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: acuérdame de lo que hizo Amalec a Israel, que se le opuso en el camino cuando salían de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destrúyelo. Él todo lo que viene, no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, mameantes, vacas, ovejas, camellos y asnos, todo. Hermanos, no era una tarea fácil. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Saúl fue, porque sí fue. Pero el problema fue que no hizo lo que Jehová le dijo. Fue y mató al pueblo de los amalecitas, pero al rey no lo mató, ni lo mejor de las vacas, ni del ganado. Y cuando viene de hacer este trabajo, Samuel sale a encontrarlo y le dice en el versículo 12: madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido al Carmel, y he aquí él se ha levantado un trofeo. Y después volviendo a pasado y descendido a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ganados y bramido de bueyes es este que yo oigo, que oigo en mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Pregunto, hermanos, ¿hizo Saúl como Dios le mandó? No. Sí fue al trabajo, sí fue, pero no hizo exactamente como se le ordenó. Ese es el riesgo, hermanos, que el hombre quiera hacer como él quiera. No, aquí se trata de hacer no lo que yo quiera, sino hacer lo que mi Dios me manda al pie de la letra. Dios quiere obediencia, Dios quiere fidelidad, Dios quiere que le amemos con todas las fuerzas del corazón y que hagamos su voluntad. Y luego, vean lo que dice Samuel, versículo 22. Y Samuel dijo: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en el obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría de infringir. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hermanos, miremos cuánto riesgo hay. Por eso dice el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Es una realidad. Y Saúl fue a la misión, pero no cumplió la palabra de Dios, y Dios lo desechó para que no fuera rey, porque no obedeció, no hizo lo que Dios le mandó. Y ahí está el peligro, hermano. Pudiera ser que alguien diga: yo estoy obedeciendo a Dios, yo hago la voluntad de Dios, pero si no hace lo que Dios está mandando, si no hace lo que Dios le pide, hermanos, dígame usted, ¿puede entrar el hombre al cielo? Seguramente que no. Veamos lo que dice
la palabra de nuestro Dios ahí en la base, los versículos siguientes. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le responderé: nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Cualquiera pues que oye mis palabras y las hace, le compararé al hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Descendieron lluvias, vinieron ríos y soplaron vientos y combatieron aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Esto es, hermanos, fíjese cómo se compara aquel que hace la voluntad de Dios, aquel que le sirve realmente con todo su corazón. ¿Por qué razón estas palabras? Porque pues hay muchos, eso es cierto, hay muchas personas, lo vemos o lo decimos con tristeza. Hay muchos hermanos que creen que están en el camino correcto, que están en la realidad, aún se bautizan, pero no hacen la voluntad de Dios, hacen lo que quieren. ¿Por qué? Porque creen que hacer lo que ellos quieren o hacer lo que a ellos les parece correcto es el bien. Y muchos hay que aún contradicen la doctrina, que contradicen la enseñanza, aún cuando se le está explicando. Pero no se le olvide que hay peligro, hermanos. Hay peligro. ¿Por qué? Porque no el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad, hermanos, de nuestro Dios es oír su palabra. Él mismo dice, según encontramos en la gloriosa palabra de nuestro Dios en el capítulo 2 de la carta del apóstol San Juan, primera carta, capítulo 2 de esta primera carta, dice de la siguiente manera, versículo 17: y él mandó, perdón porque no alcanzo a mirar bien, y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ya ve, dice que el mundo se pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios, este permanece para siempre. Por eso el Señor lo comparó como aquel que fundó su casa sobre la roca. Vienen los vientos, las tempestades, lo que venga, hermanos, esta casa no cae. Se refiere a su corazón, a la persona que está fundada en la roca, que es Jesucristo el Salvador. Porque así está escrito, hermanos: edificados pues sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si usted está fundado en Cristo Jesús, nada ni nadie lo va a mover. Si ha creído en la palabra del Señor, hermanos, entonces está seguro. La palabra de Dios es nuestra vida. La palabra de Dios es nuestra seguridad. La palabra de Dios es todo. Por eso David dice: cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y meditar en la palabra de Dios y cumplirla es lo más hermoso de nuestra vida. Porque dije, hay satisfacción, hay seguridad, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. La palabra de Dios desde el tiempo de Israel, el Señor les habló al pueblo de Israel cómo tendrían que hacer su voluntad para vivir, para que fueran bendecidos. El capítulo 28 del libro del Deuteronomio, yo creo que muchos o la mayoría de estos lo conocen, y dice: y será que si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios para guardar, para poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios
te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tus bestias, la cría de tus rebaños y de tus ovejas. Bendito tu canastillo y tus obras. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Hermanos, y para Israel esto de guardar los mandamientos de Dios era una bendición grande, y Dios les prometió estar con ellos siempre, darles todas las bendiciones. También para usted, hermano y hermana, para usted y para mí es lo mismo. Amar a nuestro Dios, servirle, obedecerle en todo es muy importante, pero no se le olvide, obedecer a Dios no es hacer lo que yo quiero, no es hacer lo que a mí me parece, porque hay quien piensa, pues yo creo que exageran en esto, yo creo que esto es exagerado. No, hermanos, la palabra de Dios nunca es exagerada. La palabra de Dios es la vida para usted, porque si nos dice la palabra de nuestro Dios, Dios es el dueño de todo, y Él si nos dice que tenemos que guardar sus mandamientos y que amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, es porque así va a ser. Dios nuestro Señor siempre ha dicho, acuérdese, la obediencia, todo lo que vale. La obediencia es la vida para el ser humano, para los hijos de Dios. Acuérdese lo que pasó San Pablo. San Pablo, cuando iba a traer a los hermanos para llevarlos a la cárcel, iba por el camino. De pronto le apareció el Dios del cielo y le dice, Saulo, Saulo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y dice Saulo, ¿y qué quieres que haga, Señor? Ve a la ciudad y te van a decir lo que te conviene hacer. Lo que le convenía es obedecer a Dios, convertirse, bautizarse y servirle al Dios del cielo, y así lo hizo todo el tiempo de su vida. Entregó sus días para servirle a Dios. Ahora le toca a usted, hermano, y a mí, nos toca servirle a Dios con todo nuestro corazón, y si le servimos con todo el alma, tenemos segura la entrada al reino de los cielos, porque todo aquel que ama a Dios con todo su corazón, que es obediente a la palabra de Dios, tiene segura la entrada a la patria celestial, y al cielo es lo más precioso, hermanos. Son promesas tan gloriosas, son promesas tan sublimes, que solamente en pensar, solamente cuando meditamos, qué bienaventurados somos. Cuando medito en la palabra de Dios decimos, Señor, me siento agradecido contigo, Dios mío. Siento algo tan maravilloso, no siendo merecedor de esto, no siendo digno de esto. Tú me has abarcado en tu gracia, me has traído a tu reino, me has traído a este lugar, y aquí estoy, Señor, sirviéndote, porque siento el deseo de servirte, y yo sé que un día estaré contigo ahí en el cielo, y un día estaremos en ese lugar precioso. Meditemos. Qué glorioso será, hermanos, cuando venga el Señor por su iglesia, y cuando veamos que venga a llevarnos a vivir con Él para siempre. Pero no se le olvide, no todos, porque no todos entrarán a ese lugar. No todos, hermanos, sino el que hace la voluntad del que vive y reina para siempre. Si usted está haciendo la voluntad de Dios, pues se debe sentirse bienaventurado, debe sentirse dichoso, porque ya tiene un lugar allá en los cielos, ya tiene un lugar en la patria celestial, porque Dios nuestro Señor se lo ha ofrecido y se lo ha prometido, y lo va a cumplir, porque Dios es fiel y verdadero. Bendito sea nuestro Dios. Mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, y cada momento digámosle al Señor, Señor, ¿con qué te puedo pagar? Pregúntese, ¿con qué le paga al Señor? ¿Con dinero? No. ¿Con qué le pagamos a Dios? Ni con la vida le podemos pagar todo lo que Él hizo.
porque Él fue a la cruz del Calvario para darnos vida, hermanos. Él murió por usted y por mí. Y decir, cuánto, Señor, sufriste por mí. Por eso te amo, por eso deseo servirte con todo mi ser. Por eso estoy aquí, Señor. Y te espero aunque venga la lucha, aunque vengan las aflicciones, porque tú diste tu vida por mí. Ya tú sufriste por mí, Señor. Ahora me toca a ti. Te amo, Señor Jesucristo, porque eres el dueño de mi vida y estás conmigo, estás en mi corazón. Dios nuestro Señor les bendiga y Dios les guarde. Amén.